No puedo continuar con esto, me esperaba otra cosa. Gracias, chao. Hace mucho que no escuchamos ni analizamos al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Y hoy no va a ser la excepción, pero vamos a escuchar a un cantante chileno que estuve viendo que ha tenido un gran glow up, por lo menos en YouTube. Hay muchos que están hablando de él, que se llama Pablo Romero y que dicen que es el Dimash chileno. Así que vamos a escuchar su versión de la canción SOS, que es la canción con la que conocimos a Dimash en este canal, y vamos a ver qué tal lo hace en una interpretación en vivo que dice de la siguiente manera. Es igual a Dimash. ¿Viste cuando redondeó esa última vocal cómo se nota la diferencia respecto a la entonación que hace Dimash en particular, no? Por lo menos estamos en la misma tonalidad que la SOS que canta Dimash, que es en Si menor. Y fíjate que arranca muy mesurado, muy tranquilo, con una voz muy aireada, muy interesante hasta acá. Y cuando pronuncia las P's, sobre todo, hace un impulso de aire un poquito más fuerte que Dimash. Dimash llega como más desde arriba a aquellas consonantes. Quizás es más por una cuestión idiomática y del trabajo de la fonética que tienen hecha con sus idiomas. Recordemos que Dimash es kazajo, con lo cual habla en kazajo. Y Pablo es chileno, con lo cual habla español. Y hay ciertas diferencias respecto de la pronunciación, de la fonética en general de las letras y en particular de las consonantes, que a la hora de cantar siempre son muy complejas de abordar. Ok. Desde ya puedo decir que lo siento mucho más cómodo en los agudos. Tiene pinta de tenor y lo hace muy bien, me parece que tiene un buen color de voz también, pero fíjate que cuando llegó a este sí, que es el más grave, es uno de los sís más épicos que se canta en esta canción, porque lo que ocurre en este momento es que hace toda una melodía que atraviesa 2 octavas, que es un rango muy amplio. De hecho, las voces humanas en general no tienen más de 1 octava y 3/4, 1 octava y media a lo sumo. 1 octava y 1/4 sería más preciso. Pero en esta sección va hasta este sí, que fíjate que parece que le costó un poco llegar, como que no sonó con esa redondez tan grave con la que le escuchamos a Dimash, salvando las distancias. Ya sabemos de lo que es capaz Dimash, pero bueno, dado que está haciendo una interpretación de la versión de Dimash de esta canción, me parece digno de mención. Sin embargo, cuando llega acá arriba está mucho más cómodo, claramente porque la columna de aire está mucho más fortificada para que la nota a la que quiere llegar se escuche mucho más claramente. Excelente. Ok, muy bien. Y ahí cuando fue al agudo, que le salió hermoso. Ahí sí, si uno cierra los ojos, quizás puede confundirse con Dimash, independientemente de que el color y la fricción de la voz de cada uno es ligeramente distinta, pero a estas notas llegó mucho más claramente que a los graves. Por eso reafirmo lo que decía antes, que siendo un tenor parece que le queda mucho más cómodo esos agudos de la zona medio alta ya de por sí. Vamos a ver después los falsetes cómo los hace. Pero hasta acá, bueno, técnicamente por ahí pasó un falsete, pero hay algunas notas un poquito más altas que ocurren en la canción. Y ese salto no lo hizo tan largo, extenso y fornido, diríamos, como le sale a Dimash. Sin embargo, es una gran interpretación. Porque fíjate que esto se llama apoyatura y es una apoyatura larga, porque la nota real es este fa sostenido y sin embargo en la canción tienen que apoyarse en el mi para generar esa disonancia que resulta tan atractiva y es extraña porque resuelve hacia arriba, cuando se suele decir, por lo menos en la teoría, que las disonancias tienen que resolverse hacia abajo, pero por eso es doblemente difícil, más allá del registro, de lo agudo. Esa apoyatura grave en la disonancia
contra una armonía que está en otro lugar, es bastante compleja, pero fíjate que fue un poco más tímido en este lugar cuando en la vez anterior había llegado perfectamente bien. Acá también llegó muy bien, pero uno tiene el recuerdo de Dimash clavando esta nota in extenso. Buena voz de cabeza. Y fíjate acá que está en el registro medio, se nota mucho más claramente el color real de la voz de Pablo, que me parece que esta es la voz real y no tanto el acercamiento. No quiere decir imitación para que no se malentienda, pero sí como este acercamiento a la voz o al color de Dimash. Me parece que esta voz, que es su voz real, queda mucho mejor con lo que está buscando hacer, independientemente de la altura y el color que le da a cada una de las notas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No puedo continuar con esto, me esperaba otra cosa. Gracias, chao. Ah, ¿te creíste que me iba a ir? No, justo en la mejor parte. Che, estuvo muy bien eso, sonó muy bien, muy poderoso. Era la nota larga que estábamos esperando en este Fa sostenido. 1, 2, 3, 4, 5. Es un Fa sostenido muy alto y que Pablo lo hizo muy redondeado, muy bien. Y claramente, más allá de la vestimenta, que es una muy buena camisa esa, dicho sea de paso, hay un acercamiento, hay como un intento de parecerse a Dimash, pero positivamente lo digo. Uno cuando admira a alguien intenta acercarse a lo que admira justamente y muchas veces tiene que ver con lograr el color de voz, lograr ciertos gestos. Fíjate cuando pone el micrófono de costado y extiende su mano izquierda, que es un gesto muy característico de la dramatización que hace Dimash en el escenario, que es parte del show también y que tiene que ser hecho, porque distinto sería si se quedara fijo como una estatua en el centro y no gesticulara de ninguna manera. Me parece que todo esto colabora con la gran impresión que busca generar, en este caso en particular, ante los jueces y en el caso de en un escenario con público en general, ante ese público. ¡Guau! Esta es una buena canción para tomar en exámenes de canto, me parece. Es medio liquidar al cantante, porque fíjate que clava esta nota acá arriba y de repente tiene que saltar acá. Tiene que atravesar 2 octavas de la nada y volver a subir al medio. Es decir, te hace bailotear por todo el registro prácticamente y por eso es una canción tan difícil de interpretar. Por eso a Dimash le queda tan bien, porque no solamente es un gran conocedor de su instrumento principal, que es su propia voz, sino que también entiende cómo moverse armónicamente y melódicamente sobre cada una de las notas. Eso es muy importante, que el cantante también tenga algún tipo de complementación musical más allá de solamente ejercitar su voz. Le permite entender intuitivamente, no es que está visualizando un teclado en su cabeza y dice voy a pasar de una nota a la otra. En el caso de Dimash quizás sí, pero en general tiene que ver con entender cómo funciona la música básicamente, por lo menos en esta estética, para poder cantar lo mejor posible. Ahí en esa parte que no hizo iba un agudo. Claro, seguramente no llegue hasta ese agudo porque ya en el Fa sostenido 5 se lo escuchaba como bastante potente, pero quizás ir más arriba, salvo que lo falsetee todo, es decir, haga voz de falsete o se arroja el whistle tone, que no lo hemos escuchado todavía. Me parece que le va a costar llegar y sin embargo el trabajo que está haciendo es excelente. Quiero que esto quede bien en claro porque como estamos teniendo en cuenta que es una canción versionada por Dimash y está haciendo una interpretación o reinterpretación de esa versión, uno tiene en la cabeza o en las orejas todo el tiempo a Dimash ahí pisándole los talones. Otra cosa a notar son los melismas y los vibratos. Pablo hace mucho más vibrato que Dimash en algunas ocasiones, pero no es tan melismático, por lo menos en esta interpretación. Es la primera vez que escucho a Pablo, así que es toda la información con la que cuento. Los melismas no han aparecido tanto, algún que otro, pero 2 o 3 notitas. Otra vez, acostumbrados a Dimash que nos pasea por toda la escala haciendo melismas por todos lados, habidos
y por haber. Excelente proyección de voz. Fíjate cómo ahí claramente no llegó a la nota tan aguda como esperábamos, porque necesitó reposar para tomar un poco de aire y distender sus cuerdas vocales para luego... Que ahí sí hizo el melisma, justo cuando estábamos esperando que lo haga, lo hizo. Así que muchas gracias, Pablo, por esta interpretación. Estamos cerca del final. Si todavía no lo hiciste, recordá que podés suscribirte, dejar alguna recomendación sobre alguna canción de Dimash o alguna otra interpretación de Pablo que sea de tu agrado para que podamos seguir conociéndolo. Y recordá también que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tu reacción a análisis musical y que sea dedicado especialmente para vos. Así que continuemos escuchando esta hermosa versión de SOS por Pablo Romero desde Chile. Muy bien, y el hermoso vibrato al final concluimos en si menor. Me ha gustado mucho esta interpretación, es muy difícil acercarse mucho a Dimash porque uno puede perjudicarse incluso vocalmente si no tiene el entrenamiento suficiente. Se nota que Pablo es un tipo que entrena su voz, que está en esta misión de poder alcanzar la grandeza de Dimash, y me parece sin embargo que tiene un color de voz muy interesante que podría trabajar por sí mismo independientemente de que siga teniendo a Dimash como referencia, porque uno siempre se dibuja un norte o un horizonte para caminar hacia él y en ese transcurso, en ese camino, poder encontrar su propia voz. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.